en la lucha por la independencia. Los unió la causa de la libertad encarnada en José María Morelos, a cuyas filas se sumaron. Morelos puso a Guerrero al frente de las tropas en Izúcar y después lo comisionó para luchar en el sur. Muerto Morelos, Guerrero fue uno de los pocos jefes insurgentes que continuaron en combate y triunfó sobre los realistas. Victoria, quien destacó en la toma de Oaxaca, encabezó la resistencia en Veracruz mediante una guerra de guerrillas y asestó golpes estratégicos al virreinato. Victoria fue derrotado en Palmillas, se ocultó para reaparecer al firmarse el Plan de Iguala, con el que Guerrero y Agustín de Iturbide consumaron la independencia. Guadalupe Victoria y después Vicente Guerrero fueron presidentes de la República en una nación que buscaba reconstruirse. Para 1821, el movimiento insurgente no era el mismo que en 1810. Prácticamente solo Vicente Guerrero en el sur lograba mantener la llama encendida. En las tierras que mejor conocía, Guerrero dirigía la resistencia. El ejército realista encabezado por Agustín de Iturbide avanzó en su búsqueda desde sus campamentos en Teloloapan, cerca del poblado de Acatempan. Ambos jefes intercambiaron correspondencia. Esas cartas eran el reflejo de un mismo sueño, no de dos bandos contrarios, sino de un pueblo ansioso de su independencia. De esa comunicación resultó el Plan de Iguala que Iturbide dio a conocer el 24 de febrero de 1821. Eran tiempos, como decía el plan, de unión y de libertad. En la bella ciudad de Córdoba, cercana al puerto de Veracruz, en agosto de 1821, se firmaron los tratados en los que por primera vez una autoridad española reconocía la independencia del llamado Imperio Mexicano. Agustín de Iturbide y el último virrey de la Nueva España, Juan de O'Donoghue, firmaron los tratados de Córdoba sellados con estas palabras: supuesta la buena fe y armonía con la que nos conducimos en este negocio, creo que sería muy fácil cosa que desatemos el nudo sin romperlo. La firma de los tratados se efectuó en el patio de Ceballos, cercano al Portal de la Gloria, que se cuenta sirvió de alojamiento a O'Donoghue. Poco después de un mes, el ejército trigarante al mando de Iturbide y con Vicente Guerrero en la retaguardia, entró triunfal a la Ciudad de México. Comenzaba entonces la construcción de la nueva nación. Al cumplirse 100 años del comienzo de la lucha insurgente, Porfirio Díaz inauguró el monumento más emblemático del país, la Columna de la Independencia, situada en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. En cada uno de los vértices de su basamento se representan la ley, la justicia, la guerra y la paz. Y en la parte frontal puede leerse: la nación a los héroes de la independencia. Se levantan al lado las estatuas de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Mina y Bravo. Junto al cura de Dolores se yerguen las figuras femeninas de la historia y la patria. En la columna reposan los restos de varios personajes que lucharon para darnos patria. Además de los ya nombrados, sepultados aquí, yacen los restos de Allende, Aldama, Jiménez, Matamoros, Quintana Roo, Leona Vicario y Guadalupe Victoria. Mirando a las alturas, emprendiendo el vuelo, el ángel es el símbolo de México, del México libertario. Aquí, en San Luis Potosí, en 1901, se celebró el primer Congreso Liberal donde Ricardo Flores Magón manifestó abiertamente su antiporfirismo. Los magonistas tomaron las armas para combatir lo que consideraban una tiranía. En 1908, en Viesca, Coahuila, organizaron un levantamiento. Dominada la plaza, los magonistas intentaron retrasar la llegada de las tropas del gobierno, dañando las vías férreas, pero en pocos días fueron sometidos. Pocos y mal armados simultáneamente atacaron también Las Palomas, Chihuahua, donde fueron rechazados y se retiraron a la frontera. Pese a las derrotas militares, las demandas sociales del magonismo, como los derechos obreros y reivindicación del trabajo femenino, se plasmarían en la Constitución de 1917. Cananea, Sonora, y Río Blanco, Veracruz, símbolos del crecimiento económico del porfiriato, paradójicamente pasarían a la historia como antecedentes de la revolución.
Aquí, en esta mina de cobre en Cananea, en 1906, estalló la huelga en contra de la discriminación y sobreexplotación de los mexicanos. Los mineros mexicanos fueron sometidos y obligados a volver a sus labores por fuerzas militares federales y rangers norteamericanos, que acudieron al llamado del propietario de la mina, el coronel estadounidense William C. Greene. También aquí, en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, la imposición de un reglamento patronal desfavorable para los trabajadores detonaría otra huelga en 1907. La represión de los movimientos obreros abrió brecha a la revolución. Por instrucciones de Francisco I. Madero, Aquiles Cerdán prepara en Puebla el levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910. Debido a una denuncia, el 18 de noviembre, el gobernador del estado mandó sitiar este lugar, entonces casa de la familia Cerdán, hoy convertida en museo. Los hermanos Carmen, Aquiles y Máximo, preparados para la rebelión, reúnen a un grupo de maderistas para iniciar la revolución. 16 personas se enfrentan a cientos de soldados y policías. La refriega termina hacia la noche y las tropas que custodian la casa encuentran a Aquiles, quien es acribillado. Carmen, herida, es apresada junto con su cuñada y su madre. La revolución comenzaba antes de lo previsto. Pronto caería el régimen de Porfirio Díaz. En el municipio de Parras, Coahuila, nació en 1873 Francisco I. Madero. A los 20 años, llegó a San Pedro de las Colonias, Coahuila, para administrar las haciendas familiares. Aquí estuvo su residencia, en terrenos de la hoy Casa de la Cultura, en donde escribió La sucesión presidencial en 1910, que proponía restaurar la democracia. Después, recorrió el país como candidato a la presidencia. Preso en San Luis Potosí, Madero se enteró que Díaz se había declarado reelecto. Madero se fugó y dio a conocer el Plan de San Luis, que declaró nula la elección y llamó al levantamiento el 20 de noviembre. La toma de Ciudad Juárez fue decisiva para la caída del gobierno de Porfirio Díaz y el triunfo de la Revolución Mexicana. La revolución se movió sobre rieles y estos partían de aquí, de la estación de Ciudad Juárez. Los primeros esfuerzos de los rebeldes se enfocaron a capturar esta estratégica población, que cayó en sus manos a principios de mayo de 1911. La dictadura se vio obligada a negociar y en los tratados de Ciudad Juárez se acordó el fin de la rebelión y la renuncia de Díaz, quien el día 26 de ese mismo mes se embarcó en este puerto de Veracruz rumbo a su destierro. Ciudad Juárez fue la tumba de la dictadura y la primera gran victoria de la revolución. El 9 de febrero de 1913, un grupo de porfiristas se subleva contra el presidente Madero. Inicia así la llamada Decena Trágica. Victoriano Huerta es designado comandante militar para contener la rebelión. Poco después, traiciona a Madero, uniéndose a los alzados. 10 días de cruentos combates se libran aquí, en el primer cuadro de la ciudad y el cuartel fortificado de la Ciudadela. Bajo los auspicios del embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, se firma el 18 de febrero el llamado Pacto de la Ciudadela, que desconoce el gobierno de Madero y designa a Huerta como presidente interino. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez serán asesinados el día 22 a las afueras de la antigua cárcel de Lecumberri. La muerte de Madero avivaría la llama de la revolución.
Nos encontramos en San Juan del Río, Durango, donde en 1878 nació Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. En 1910 se unió a la lucha de Francisco I. Madero en contra de Porfirio Díaz y tras el asesinato de Madero combatió al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Bajo su liderazgo se creó la División del Norte. Sus victorias en Torreón y Zacatecas fueron definitivas en la derrota del huertismo. En 1913, como gobernador provisional de Chihuahua, puso orden, demostró su capacidad administrativa, abarató los productos de primera necesidad e impulsó la educación. Antes de ser asesinado en una emboscada, Villa se rindió al gobierno de Adolfo de la Huerta y se retiró a la hacienda de Canutillo, en donde llevó a la práctica sus ideales. Hombre de leyenda en vida, la muerte lo tornaría mítico. La División del Norte se creó en 1913 aquí, en la Hacienda de la Loma, Durango, donde Francisco Villa fue elegido para encabezarla. Junto con Felipe Ángeles, organizaría el ejército más poderoso de la Revolución, con 50,000 hombres y una sólida estructura militar. En este amplio vértice de los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, se libraron las batallas de Gómez Palacio y Torreón. Esta ciudad, bastión huertista, cayó en manos villistas en marzo de 1914. En junio de ese mismo año, desobedeciendo las órdenes de Carranza, Villa y la División del Norte tomaron Zacatecas a sangre y fuego. El ejército federal poco después se rendiría en Teoloyucan. El Centauro del Norte se convertía en el brazo armado de la Revolución. En este estado, Morelos, Felipe Ángeles buscó el diálogo con Zapata para establecer un acuerdo pacífico, confirmando así sus cualidades como político y humanista. Tras el golpe de Victoriano Huerta al gobierno maderista, Ángeles fue desterrado. A su regreso, se sumó a la División del Norte, a la que transformó en un ejército ordenado, con entrenamiento y estructura militar. En la batalla de Zacatecas, Ángeles trazó la táctica y la estrategia para uno de los triunfos más importantes de la Revolución. Las diferencias con Villa y la derrota de la División del Norte lo llevarían a abandonar el país. A su regreso, sería capturado por los carrancistas, que lo acusaron de traidor y lo fusilaron en Chihuahua en 1919. La Revolución perdió así a uno de sus mejores hombres. Francisco I. Madero llega hasta Yautepec en agosto de 1911 para intentar negociar el desarme de las fuerzas de Emiliano Zapata, quien insiste en la restitución de las tierras como condición previa para entregar las armas. A pesar de la buena voluntad de ambos caudillos, no se llega a ningún acuerdo. Con el paso de los días, aumentan las presiones del ejército federal contra los zapatistas. El jefe Emiliano decide trasladarse a este lugar, a Yoxuxtla, Puebla, para plasmar sus ideales agrarios. El plan de Ayala se expide el 28 de noviembre de 1911 y exige la restitución de tierras para los campesinos. De regreso a Morelos, hace reproducir el documento y lo difunde en las comunidades. El plan de Ayala se convertirá en su bandera de lucha durante toda la década revolucionaria. En este pueblo de Villa de Ayala, los campesinos de Morelos, que durante años sufrieron el despojo de sus tierras, lanzaron vivas al llamado a la revolución de Francisco I. Madero, cuando el 11 de marzo de 1911 se dio lectura al Plan de San Luis, en donde se hablaba de la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios. Al principio, unos 70 hombres se unieron a las fuerzas insurrectas de lo que se transformaría, con Emiliano Zapata a la cabeza, en el Ejército Libertador del Sur, que llegó a contar con más de 20,000 efectivos. Un ejército campesino, definido como un pueblo en armas, que mientras echaba bala, sembraba y no olvidaba sus fiestas religiosas. Un ejército que se negó a deponer las armas y exigió de todos los gobiernos revolucionarios justicia social, política y económica para los campesinos. Tras la caída del gobierno de Francisco I. Madero, en la que participa Victoriano Huerta,
el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se levanta en armas. Ante el acoso de las tropas federales y para organizar la resistencia, Carranza abandona Saltillo y de paso por la hacienda de Guadalupe, lanza el plan con el que se propone retomar el orden constitucional que regía al momento, el de 1857. El Plan de Guadalupe desconoce al gobierno de Huerta y los poderes federales. Nombra a Carranza como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, y promete convocar a elecciones que restablezcan el orden legal. Con el Plan de Guadalupe, la revolución retoma su curso. Desde muy joven, Álvaro Obregón se dedicó a las labores del campo aquí, en Guatabampo, Sonora, donde vivió desde niño. Se sumó a la revolución en 1912 para combatir la rebelión de Pascual Orozco contra Francisco I. Madero. Tras la derrota de Orozco y el aparente triunfo revolucionario, regresó al trabajo agrícola. Después del asesinato de Madero, en 1913, Obregón volvió a la revolución para apoyar a Venustiano Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta. Fue nombrado jefe de la sección de guerra e inició la campaña en el norte de Sonora. Cayeron en su poder Nogales, Agua Prieta y Naco. Esta población sonorense es Santa Rosa. Aquí, en mayo de 1913, Obregón obtuvo una importante victoria para los constitucionalistas. Pronto se convirtió en líder de la Fuerza Armada del Carrancismo. Tras el asesinato de Francisco I. Madero, Álvaro Obregón apoyó a Venustiano Carranza para derrocar a Victoriano Huerta. En 1914, recién nombrado comandante del Ejército del Noroeste, Álvaro Obregón persiguió al Ejército Federal todavía al mando de Huerta hasta este puerto de Guaymas, en Sonora, que por su situación geográfica era difícil de atacar por tierra. Ordenó el uso de un biplano para bombardear a los navíos federales que cubrían la entrada. Avanzó hasta la bahía de Topolobampo, en Sinaloa, donde ahuyentó a los derrotados huertistas y después mandó que el bimotor atacara Mazatlán. Una vez tomado el Pacífico, las fuerzas obregonistas vencieron en Orendain, Jalisco, y entraron a Guadalajara, donde continuó la lucha. Los triunfos de Obregón precipitaron la caída de Huerta. Vegetación desértica, llanuras inmensas y solitarias, verdes oasis. Es el noreste mexicano donde se forjaron los hombres que se lanzaron a la revolución junto a Venustiano Carranza. En marzo de 1913, estos norteños fronterizos se organizaron en la División del Noreste del Ejército Constitucionalista que quedó al mando del general Pablo González. Mientras las fuerzas del general Álvaro Obregón atacaron por el Pacífico al ejército de Victoriano Huerta, la División del Noreste emprendió su campaña militar al centro del país, tomando a su paso las plazas de Piedras Negras, Monterrey, Matehuala, Querétaro y Guanajuato. El 9 de agosto de 1914, la pinza se cerró en Teoloyucan, donde se encontraron las fuerzas de Obregón y de González. El constitucionalismo había triunfado. Una vez derrotado Victoriano Huerta, Venustiano Carranza convocó a las fuerzas revolucionarias para definir el rumbo de la revolución. Las primeras sesiones de la Convención Revolucionaria se realizaron en el Teatro Morelos de Aguascalientes. En medio de la desconfianza y las confrontaciones, se desconoció a Carranza como presidente, lo que provocó la ruptura y retiro de los constitucionalistas. Con una convención dominada por villistas y zapatistas, se adoptó íntegro el programa agrario del Plan de Ayala. Mientras Villa y Zapata ocupaban la Ciudad de México, Carranza estableció su gobierno provisional en Veracruz. Aunque los revolucionarios se dividieron para siempre, de la Convención Revolucionaria surgieron ideas que se plasmaron en la Constitución de 1917.
Aquí, en Xochimilco, se entrevistaron el 4 de diciembre de 1914 los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa. Al no identificarse con Carranza, buscaban decidir el rumbo de la Revolución Mexicana. Son hombres que han dormido en almohada blandita. ¿Dónde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se la ha pasado en puro sufrimiento? Le dijo Villa a Zapata. En Xochimilco se hicieron un ofrecimiento. Zapata recibiría armamento de la División del Norte y Villa adoptaría los postulados agrarios del Plan de Ayala. El 6 de diciembre de 1914, miles de revolucionarios de ambos bandos desfilaron por las calles de la Ciudad de México hasta Palacio Nacional. Ahí, ante la incomodidad de Zapata, Villa se sentó feliz para ver qué se sentía en la silla presidencial. Fue la última vez que ambos caudillos cruzaran sus caminos.